En Bolivia existen una gran cantidad de leyendas urbanas que van desde casas embrujadas hasta lugares con una gran presencia de actividad paranormal. Pero lo más interesante, a mi parecer, son los seres que protagonizan dichas leyendas, sobre todo porque existe una gran cantidad de testimonios de gente, tanto en el área rural como en el área urbana, que afirman que son reales. Acompáñame entonces para conocer a los 3 seres más perturbadores de las leyendas urbanas en Bolivia. El Condenado es una leyenda muy conocida de la región andina de Bolivia y Perú. Son seres que fallecieron dejando sueños por cumplir y promesas por consumar. También son aquellos que en vida fueron malos o que terminaron con ellos mismos. En cualquiera de estos casos, el castigo que tendrían sería el de regresar a la vida, condenados a vagar por la tierra por toda la eternidad, mientras que su cuerpo físico se va desgastando con el pasar de los años y su alma no pueda descansar en paz. En los pueblos son fáciles de reconocer, pues lucen descuidados, con varias moscas a su alrededor, y siempre cubren su rostro, pues no quieren que los demás vean su estado de putrefacción. También pueden llevar una soga en el cuello o cadenas en las manos. Se alimentan de carne humana como si fueran zombies, aunque pueden hablar e interactuar con los demás. Devoran a los niños, mujeres y hombres dependiendo del tipo de pecado que hayan cometido. Pueden transformarse en un monstruo mitad humano y animal, o en remolinos y ventarrones para trasladarse de un sitio a otro. Existen un montón de leyendas sobre los condenados y dependiendo del lugar varían mucho sobre su origen, pero a continuación conoceremos una de las más perturbadoras. En un pueblo del departamento de Potosí, un hombre vivía junto a su esposa y sus 2 hijos de 4 y 5 años de edad. Al señor le encantaba asistir a las fiestas y consumir bebidas alcohólicas con mucha frecuencia. Era desobligado con sus hijos y cada vez que regresaba a su casa golpeaba a su mujer. Un día volvió a su hogar completamente borracho y, como era de costumbre, arremetió contra su esposa. Esta vez, sin embargo, se le pasó la mano, pues acabó con la vida de su mujer. Se sintió tan culpable por lo que hizo que después trajo un objeto punzocortante con el que finalizó con su existencia. Cuando llegó al otro mundo, Dios no lo dejó ingresar al paraíso. El hombre se encontraba muy arrepentido, sobre todo porque dejó a sus 2 hijos huérfanos. Por eso le suplicó a Dios para que le diera una segunda oportunidad. Debido a la constante insistencia, Dios aceptó, pero con una condición. Debía portar unas abarcas hechas de oro y plata, y hasta que no se desgasten las suelas, no podría descansar en paz. El hombre aceptó, y poco tiempo después regresó al mundo de los vivos como un condenado. Volvió a su casa y alistó a sus hijos para llevarlos a un viaje en el que tenía el objetivo de gastar las suelas de las abarcas que tenía. Caminaron hasta que llegó la noche. El señor tocó la puerta de una casa del pueblo
y fue recibido cortésmente. El dueño les invitó comida, sin embargo, el hombre manifestó que no tenía hambre y que solamente les diera de comer a sus hijos. Se encontraba con el rostro totalmente cubierto por una capucha y no dejaba que lo vean ni que se le acerquen demasiado, ya que tenía la piel totalmente descompuesta. A la mañana siguiente retomaron el viaje y tras un mes de caminata, las abarcas no se habían desgastado ni siquiera un poco. En todo ese tiempo, en el pueblo, corría el rumor de que el condenado estaba caminando acompañado de sus 2 hijos. Asustados, los pobladores decidieron no abrirle la puerta a ningún desconocido. El condenado se fue a otro pueblo donde fue alojado con sus 2 hijos por una señora que vivía sola junto a su bebé. Amablemente les ofreció comida, pero el hombre nuevamente la rechazó, diciendo que no comía y era mejor si se los daba a sus hijos. Al día siguiente, la señora se despertó asustada porque comenzó a escuchar el llanto de su bebé. Lo extraño era que no estaba a su lado. Fue hasta el sitio donde provenían los gritos, pero cuando lo encontró, vio al condenado devorándolo, ya que no había comido desde que regresó al mundo de los vivos. La señora avisó a todos los pobladores y junto con el dirigente del pueblo fueron a buscar al condenado. En ese momento se convirtió en un remolino y escapó, escondiéndose dentro de una mina abandonada. Varios hombres reunieron valor e ingresaron para buscarlo. Sin embargo, ninguno de ellos volvió a salir. Desde ese entonces, el condenado se encuentra rondando por todo el pueblo en busca de sus hijos. Y como parece ser, el tiempo no transcurre, no se percató de que habían pasado muchos años y sus pequeños se convirtieron en adultos. Aún hoy en día se encuentra en ese pueblo comiéndose a los niños y a las mujeres embarazadas con la esperanza de algún día volver a encontrar a sus hijos, y pese a que transcurrió mucho tiempo, no pudo desgastar las suelas de sus zapatos, condenado a penar por toda la eternidad como un ser putrefacto y solitario. El Caricari o Cariciri es una leyenda urbana mencionada en países como Bolivia, Perú, Chile y Argentina. A este demonio se lo describía en la época de la colonia con la apariencia de un sacerdote jesuita. Esto se debe a que en esa época los sacerdotes eran considerados como personas malévolas por los actos atroces que realizaban cuando imponían su ideología religiosa sobre los indígenas con torturas y castigos crueles. No obstante, en la actualidad, el Caricari puede adoptar diversas formas para camuflarse entre la sociedad, como la de un animal, un ser humano o un familiar. A este demonio le encanta la grasa de las personas con las cuales se alimenta o realiza velas y jabones. Las víctimas, a quienes se les extrae la grasa del cuerpo, mueren en los días posteriores de una manera extraña, pues mediante esta grasa, el Caricari busca apoderarse del alma o ajayu de las personas.
Algunos de los síntomas que se pueden presentar son dolores de cabeza, dolores de estómago, fiebre y vómitos. No se debe acudir a un hospital o centro médico porque los doctores usualmente confunden los síntomas del ataque de un cari-cari con los de un resfriado común y corriente, ofreciendo pastillas o inyecciones que en lugar de beneficiar al paciente pueden ser mortales para él, falleciendo al instante. En estos casos, la medicina convencional no puede curar a esta enigmática enfermedad, de la cual, increíblemente, existen varios testimonios reales. Lo más recomendable es acudir a un médico naturista o a un yatiri para que la persona se recupere. Generalmente se prepara un mate especial que el enfermo debe tomar para sentirse mejor y no se le debe decir lo que contiene, de lo contrario, la medicina no tendrá ningún efecto. Si la persona que lo toma se queja del mal sabor, significa que no fue víctima del cari-cari. Pero si por el contrario disfruta del mate, quiere decir que efectivamente su enfermedad se debió al ataque del cari-cari. Otro remedio que existe es el de ingerir mucho ajo para que la sangre se vuelva sucia y tenga un mal sabor para el demonio. Los más propensos a sufrir un ataque de este ser son los vagabundos por dormir en la intemperie, los borrachos por estar en sitios con gran abundancia de personas desconocidas y la gente que se queda dormida en el transporte público, sobre todo si realiza viajes largos a otros departamentos o países. Mientras están dormidos, el cari-cari aprovecha para extraerles la grasa, realizando un corte fino en la parte baja de la espalda y el abdomen. Si la víctima que le interesa no se queda dormida, el demonio puede rociarle un polvo especial hecho con los huesos de un muerto para que se duerma, llegándole un sueño inevitable. Si te quedas dormido profundamente y por más que intentes no puedes despertar, ten cuidado, ya que significaría que el cari-cari te está cazando. Para lograr su cometido, este demonio puede tomar la forma de diversos animales dependiendo del lugar donde se encuentre. Si está en el área rural, tomará la forma de ovejas, llamas o toros. Mientras que si está en la zona urbana, tomará la forma de perros, gatos e incluso de una persona común y corriente. A pesar de que solo es una leyenda, hay una gran cantidad de testimonios de personas que afirman haber sido víctimas del cari-cari en la vida real. El cati-cati, la cabeza voladora o el ronco es una leyenda urbana de la cultura aymara, sobre todo de países como Bolivia y Perú. Este ser generalmente se aparece en los pueblos, aunque también hay testimonios de quienes lo vieron en la ciudad. Aparece cuando una persona se duerme con hambre o sed, y de no levantarse para saciar esas necesidades, el deseo de su cuerpo sería tan inmenso que la cabeza terminaría desprendiéndose de su cuerpo para flotar e ir en busca de comida o agua. Emite sonidos espeluznantes mientras vuela, similares a un ronquido, y pronunciando de manera acelerada la palabra
que le da nombre a esta criatura, Katikati. Se dice que cuando la cabeza de una persona vuela, es un presagio de muerte, pues sería una representación de su espíritu o alma e indicaría que va a fallecer en días u horas. Cuando la cabeza de una mujer sale volando en los pueblos, su cabello o trenzas a veces suelen quedar enganchados en los pastos o paja. Si la cabeza no regresa al cuerpo que le pertenece, la persona en cuestión moriría al instante, ya que sería como si el alma no volviera a su cuerpo. Para ahuyentar al Katikati, debes decir en voz alta que le entregarás sal o ají. De esta manera se retirará y cuando esté en su forma humana, volverá para pedirte lo que le prometiste. En las ciudades, generalmente, el Katikati aparece cuando una persona se va de fiesta por muchos días y si no comió ni descansó en ese tiempo, cuando duerma, su cabeza se saldrá de su cuerpo para ir en busca de alimento, siendo una tenebrosa experiencia para los desafortunados que estén a su alrededor. A continuación, escucharemos una perturbadora historia sobre este horrible ser. Éramos 3 en mi familia. Yo era el menor y me gustaba mucho hacer mis tareas e ir al colegio. Mi madre trabajaba bastante y lo daba todo por nuestra familia. Vendía ropa en la garita y siempre fue una mujer muy luchadora. Estaba orgullosa de mí y decía que estudiando podía salir adelante. Por otro lado, mi hermano mayor era un caso completamente diferente, pues cada fin de semana salía a tomar y a reunirse con sus amigos. No hacía nada productivo, siendo una persona sin visión de la vida. Aunque era el mayor, no trabajaba ni estudiaba. Solo le traía problemas a mi madre. Pese a eso, ella lo seguía queriendo. Cada vez que llegaba borracho de madrugada, mi mamá lo recibía con un regaño y comida en la mesa. Se perdía por horas e incluso días, siendo un dolor de cabeza para mi mamá y para mí. Siempre me molestó bastante que ella lo consintiera, incluso cuando se portaba mal. Aún así, yo seguía esforzándome para ser alguien en la vida y sacar a mi familia adelante. A vísperas de Navidad, mi mamá salió a vender desde muy temprano. Me dijo que iba a llegar tarde y que prepare la cena en casa después de ir al colegio. Esa noche, cuando llegué a casa, me puse a preparar la cena. Justo en el momento que ingresé a la cocina, vi a mi hermano mayor saliendo nuevamente. Era obvio que estaba yendo a emborracharse con sus amigos, así que, como sabía que mi mamá iba a llegar tarde, decidí darle una lección. Preparé la comida solamente para mí. Me puse a ver la TV y comer. Después hice mi tarea y me dormí. Escuché llegar a mi hermano a eso de las 3 de la madrugada, más o menos. Gritaba: «Mamá, no hay comida, tengo hambre, tengo sed». Podía escuchar cómo escudriñaba las ollas. Me sentía muy contento porque por fin le había dado una lección. Luego entró a mi habitación debido a que compartíamos el mismo cuarto. Se recostó en su cama y se durmió. A mí también me venció el sueño y me dormí, pero no por mucho tiempo, ya que mi hermano
estaba roncando muy fuerte. Tan fuerte eran los ronquidos que me despertó. En ese momento vi algo que me traumaría de por vida. Mientras estaba roncando, vi claramente cómo su cabeza comenzaba a salirse con cada ronquido. Era extraño, puesto que la cabeza se desprendía de su cuerpo, pero no había sangre ni nada. Era como si flotara. Nunca había visto algo así en toda mi vida. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo. Sentía que debía escapar. Tenía tantas ganas de gritar. El sentimiento de temor y miedo recorría mi interior. Era algo inenarrable. Aunque yo trataba con todas mis fuerzas de gritar o moverme, no podía hacer nada. Me quedé mirándolo, temblando de miedo. Mis labios se movían involuntariamente debido al miedo que sentía. La cabeza voladora creo que se percató de eso porque repentinamente volteó a verme. Sentía que me iba a morir. Mi corazón latía rápidamente. Lo peor fue que esto solo estaba comenzando. La cabeza de mi hermano, después de verme, comenzó a volar silenciosamente hacia mí. Me miraba directamente a los ojos. Era algo aterrador. Con todas mis fuerzas conseguí voltearme al otro lado para no verlo más. Me sentía aliviado, como si hubiera escapado a kilómetros de él. Pero estaba equivocado, pues se encontraba a mis espaldas. Sentía su respiración en mi oído. Luego de unos segundos, él comenzó a hacer ruidos de pato. Era algo extraño. Parecía que decía "Cati Cati". Me temblaba todo el cuerpo. Lo peor fue que comenzó a volar nuevamente para verme directamente a los ojos. Una vez que lo tuve frente mío, fue una situación tensa, tanto que podía escuchar el silencio en el aire. Cuando lo vi fijamente, su cabeza sin cuerpo sonrió macabramente y se balanceaba de un lado a otro. Tenía tanto miedo que me desmayé. Cuando reaccioné, ya era de día. Creí que todo era un sueño. Sentía que había vivido la peor pesadilla de mi vida, pero lo más aterrador fue que al despertar vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta, además de restos de gotas de agua que iban en dirección a mi hermano. No podía creerlo. Todo lo que había vivido la noche anterior sí sucedió realmente. Aunque me dé traumas recordarlo y no quise aceptarlo en ese entonces, sí ocurrió. Y es algo que aún, al pasar de los años, me sigue asustando y llenando de escalofríos cada vez que lo recuerdo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que estas leyendas son reales? Déjame tu opinión o experiencia en la caja de comentarios. Saludos especiales para los miembros del canal Solinovo, Valeria Montero y Mónica Canaviri.